Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto pues, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves 24 de junio del 2021, continuando con nuestra programación habitual. Bueno, antes de ir con nuestra programación habitual, pues reiterando nuestra invitación para mañana, estamos a un día de esa maratón matrimonial, esa maratón que se ha decidido hacer realmente por tanto, yo creo que se ha ido tergiversando la idea de lo que es el matrimonio. Yo creo que ya todo realmente se está tratando de ver normal como el matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, y ya está desdibujando lo que es esa idea principal, lo que el padre ha instituido como verdadero matrimonio. Si es que, bueno, la idea es reforzar un poquito más esos conocimientos y yo creo que para cada uno de nosotros recordar lo que es ser parte de un matrimonio, ser una pareja, por qué el hombre actúa diferente, por qué la mujer actúa diferente, por qué pensamos diferente, por qué somos diferentes y por qué nos dicen que al unirnos pues llegamos a ser uno. Eso es lo que de pronto no entendemos, pero esto no lo aprenderemos en este día, mañana viernes 25 de junio, a partir de las 9 de la mañana. Una maratón completa, 14 secciones, con unos panelistas especialistas en cada área, en cada ramo. Así que los esperamos, compartan esta información. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una persona a nuestro lado que necesita esta información e inclusive nosotros, como parte de pareja, como individuos, necesitamos esta información. Si es que no se lo pierdan, mañana la maratón matrimonial por esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Bueno, ahora sí, vamos de lleno a nuestra programación habitual para el día de hoy. Contamos con la presencia de Eduardo Villegas y su segmento Para Vivir. Si es que, Eduardo, buenos días, bienvenido. Así es, Jorge, un gusto estar acá nuevamente. No hay ningún personaje en la Biblia que haya logrado una victoria sin haber pasado primero, al menos una vez, por una gran prueba. Santiago, el hermano de Jesús, nos anima a que tengamos sumo gozo cuando estemos en medio de diversas pruebas. Ahora, ¿por qué? Porque la prueba nos desarrolla, la prueba da fruto y la prueba nos trae victoria. La prueba no es un castigo, la prueba es un escalón. Yo soy Eduardo Villegas, este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. Y quiero hablarte de el ciclo de tu victoria. El ciclo de tu victoria. En una oportunidad Dios le dijo a un hombre que empujara una piedra del tamaño de esta sala. Él le dijo, empújala y regresó en un año. Y este hombre no sabía muy bien por qué lo estaba haciendo, pero empezó a empujarla. Obviamente no lograba moverla. Pero él perseveró porque fue Dios quien se lo dijo. Y al pasar un año, se aparece el Señor y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue con la piedra? Y él dice, bueno, muy mal, frustrado. Le dice, ¿por qué? Le dice el Señor, bueno, porque no logré mover ni un milímetro, ni una pulgada. Y la pregunta de Dios es, ¿y quién te dijo a ti que yo quería que movieras la piedra? Y dice, pero bueno, Señor, ¿no se supone que la empujara? Dice, no, no era para que movieras la piedra, era para fortalecer tu cuerpo. Fíjate ahora cómo están tus músculos, cómo están tus hombros, cómo están tus pectorales, cómo te ha fortalecido. A veces tenemos una prueba y creemos que la salida tiene que ver, que la prueba en sí es por el mismo camino que vemos la prueba, por decirlo de esta forma. A ver, tú puedes estar enferma o enfermo, te acaban de diagnosticar una enfermedad crónica o algo que realmente te asusta. Y tú dices, bueno, ¿cuál es la prueba? Salir de la enfermedad. Pero realmente no tiene que ser así. Puede ser que sea que pongas tus relaciones en orden y que perdones a otros o que pidas perdón. O puede ser que pongas tus finanzas en orden debido a que ahora sientes que puedes morir. O puede ser que empieces a hacer ejercicios y sea el tiempo de empezar a cuidarte y hacer una dieta para tu salud. O puede ser que descubras tu propósito y que aquello que has estado posponiendo digas, bueno, lo voy a hacer ahora porque ya no puedo seguir esperando. Entonces, así como el hombre que está empujando la piedra, tú puedes creer que Dios te está empujando a hacer algo y tú crees que, o sea, en nuestra mentalidad limitada, vemos todo enfocado por ese camino, pero de repente cuando tú estás trabajando en un área o te estás en una prueba en un área, Dios está refortaleciendo otras. Él maneja como un juego de ajedrez gigante que nosotros no vemos. Pero quiero decirte algo si estás en una prueba hoy en día. Una vida sin pruebas es una vida sin frutos. Por eso Santiago dice, tener por sumo gozo, máxima alegría. Realmente una vida sin pruebas es una cómoda, una vida agradable, pero es una vida sin frutos, es una vida sin sacar tu mayor potencial. No le pidas a Dios una vida sin pruebas. Pídele fuerzas, sabiduría, perseverancia para superar las pruebas, para que cumplas tu propósito, pero no una vida sin pruebas.
Yo quiero hablarte hoy quiero hacer esta prédica de una manera muy diferente hoy. Yo quiero hablarte de 5 personajes en la Biblia muy importantes: Abraham, José, Moisés, David y Pablo, de los más conocidos, y vamos a ver cuál es el ciclo de su victoria, qué pasó al principio, por dónde pasaron ellos y cómo lograron su victoria y cómo fueron transformados. Por ejemplo, no solamente estos 5 personajes, sino todos los demás en la Biblia, yo veo que lograron cosas grandes, quiero decir, a favor de Dios. Son personas que tenían un sueño imposible. Abraham, Dios le dijo que va a ser el padre de multitudes, de muchas naciones. Le dijo, de tus lomos, de tu vientre, de tu poder de engendrador, saldrán reyes y saldrán príncipes y saldrán gobernantes. Y él ya era un anciano. Dice la Biblia que él veía su cuerpo casi como muerto y veía a Sara, la esposa, estéril cuando era una jovencita y se casaron, y ahora es una anciana también. Eso era realmente absurdo. Pero cuando tú sabes que un sueño viene de Dios, cuando es un sueño grande, cuando es un sueño imposible. Si tu sueño es algo que tú puedes alcanzar con cierta disciplina, entonces no viene de Dios, porque los sueños de Dios siempre te van a superar. También tenemos el caso de José. ¿Cuál era el sueño de José? Bueno, reinar. Él había tenido visiones que sus familiares se inclinaban a sus pies, se inclinaban delante de él. Él tenía un don tremendo de administrar, de manejar las finanzas, las relaciones, de servir. Y él soñaba con reinar. Entonces también tenía un sueño imposible. Moisés tenía un sueño gigante: sacar al pueblo de Israel de Egipto. Sacar al pueblo de Israel, que era esclavizado bajo el imperio, bajo el dominio del faraón de Egipto. David tenía un sueño de reinar, él había sido ungido para ser rey. Y Pablo, para irnos al Nuevo Testamento también, cuando él quería expandir la iglesia, expandir el reino. Incluso antes, cuando era un perseguidor de la iglesia, cuando era un judío radical, súper archi, mega, recontra ortodoxo, él lo que quería era eso, él quería traer la palabra, ese era su sueño. Cuando se convierte el Señor, ¿qué es lo que él quiere? La iglesia, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero si se dan cuenta, todos tenían grandes sueños. Yo no sé qué sueños tienes tú, pero tu sueño, si es grande, si tu sueño viene de Dios, va a tener oposición. Y va a tener que mostrar tu carácter, va a tener que aferrarte a Dios, y con la paciencia y con la perseverancia en Dios, aún cometiendo errores, vas a lograr superarlos. Entonces, ya sabemos que cada uno, primer paso de este ciclo de victoria, un sueño grande, un sueño difícil. No estoy hablando de que tú algún día irte de un viaje, no estoy hablando de algún día comprar un auto, estoy hablando de un sueño de tu vida, de propósito, de algo trascendente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, que para que ese sueño se cumpla, o aunque no se cumpla, aunque tú ni siquiera lo conozcas, ¿ok? Pero Dios está llevando en esa dirección porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Él te va a poner una prueba. Y esa prueba, ¿qué va a probar? Tu carácter. Lo que realmente prueban las pruebas, valga la redundancia, es tu carácter. Entonces, con Abraham fue ejercer fe. O sea, él le creyó a Dios, dice la palabra, y le fue contado, fue justificado porque le creyó a Dios. Ahora, ¿qué le creyó el Dios? Él le creyó que aunque su cuerpo parecía como muerto, aunque tenía casi 100 años, aunque nada tenía sentido, si Dios me dijo que me iba a dar un hijo, me lo va a dar. Él tuvo que esperar muchos años. Incluso él cayó en la tentación que caemos muchos de querer ayudar a Dios. Y él agarró un momento cuando su esposa Sarai se lo dijo y dijo, tengamos un hijo con la sirvienta. O sea, él trató de adaptar, ellos dos trataron de adaptar el sueño de Dios a lo que tiene sentido. Es como cuando uno dice, bueno, yo no puedo estar aquí sentado esperando en Dios. Tengo que hacer algo. Dios necesita una pequeña ayuda. Y eso fue lo que ellos hicieron. Sin embargo, su carácter fue probado por muchos años. En el caso de José, imagínense, fue algo impresionante. Sus hermanos querían matarlo, después lo vendieron, lo pusieron como esclavo, estuvo esclavizado, pero aún esclavizado prosperó porque tenía ese que mencioné antes, esa gracia, y él tomó todo el control de la casa. Pero entonces la doña Potifar, la esposa de Potifar, la persona que lo compró, el dueño de la casa, que era una persona muy importante, un militar, se antojó también de él y empezó a coquetearle a este hombre, que además era un joven, en una época muy joven, probablemente tendría 18 años, algo así. Era un joven donde estaba lleno de hormonas en esa época. Probablemente era una persona virgen según la Biblia. Entonces esta mujer, no sabemos si era una mujer bella o no, pero era una constante seducción, constante persecución. Cuando él rechaza eso, termina preso también. Cuando finalmente en la prisión él logra interpretar el sueño de una de las personas que trabaja cerca del rey, él le dice, mira, ve y diré al rey
que yo estoy acá, cuéntale que te interpreté el sueño. Y el hombre fue y se le olvidó. Y pasaron 2 años o algo así antes que se acordaran de él. Entonces él pasó por toda esa cantidad de pruebas, de esperanza, de seguir creyendo. Quizá yo hubiera dicho, más nunca le cuento mis sueños a nadie, porque él le contó los sueños a sus familiares. Pero aún así vemos que José perseveró, que su carácter fue probado. Incluso fue tentado, porque, como les dije antes, esta mujer estaba persiguiéndolo constantemente dentro de la casa. El marido se iba de la calle a trabajar, a disfrutar, porque José se encargaba de todo y estaba en las habitaciones de un palacio coqueteando. Le decían, ven, acuéstate conmigo. Yo me imagino que su mente se no tentaba, y eso lo comprueba el hecho de que cuando huyó de ella, huyó desnudo. A un chico de 17, 18 años usted no lo desnuda si él no quiere. Entonces le fue quitando la ropa, probablemente se estaba entusiasmando y luego dijo, no puedo hacer esto, no le puedo hacer esto a mi amo, no le puedo hacer esto a Dios, y huyó. Entonces también fue probado en las tentaciones. Moisés, oh my God, Moisés es un hombre que es el príncipe, tiene 40 años donde él básicamente es el nieto, pues el nieto, aunque no es biológico, pero es el nieto junto a Manasés del faraón. Cuando Moisés salía, la gente tenía que, en sus carrozas, la gente tenía que arrodillarse, tirarse al suelo, ¿verdad? Ni siquiera podían mirarlo a la cara porque era el príncipe Moisés. Y de repente él sabía muy bien, él tenía un sueño, como ya le dije antes, él sabía que él estaba llamado a sacar al pueblo de Israel, pero en su carácter explosivo, en el carácter de un príncipe que no está pidiendo permiso, que no está, que él es la autoridad, vio un egipcio maltratando a un hebreo y lo mató y lo enterró. Dice, vio que no venía por ahí, lo golpeó, lo mató y lo metió bajo la tierra. Cuando la gente se dio cuenta de eso, tuvo que huir. Él sabía cuál era su sueño, pero no estaba preparado. Faltaba la prueba del carácter. A lo mejor tú sabes cuál es tu sueño, tú sabes lo que tú quieres lograr, y ya estás lista, ok, ya estás listo, pero resulta que todavía te falta preparar tu carácter. Hay un proceso que no está listo. Él iba a causar la mayor rebelión del mundo. Era irse a la persona más poderosa de la tierra a decirle, déjame ser a un pueblo de esclavos que ellos despreciaban, que ellos subestimaban. Y dice, ¿sabes qué? Déjalo salir de la tierra. Era una prueba muy difícil. Y ese carácter explosivo, aunque él sabía que él estaba llamado a eso, no le servía a Dios. Y lo mandó al desierto a cuidar unas ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Y pasó 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Esa fue la prueba tremenda para Moisés. Para David, bueno, David que soñaba con reinar, fue ungido como rey, pero estaba el rey Saúl. El rey Saúl lo perseguía. Goliat, este jovencito se enfrentó a Goliat, luego participó en muchas batallas y después hasta su propio hijo Absalón se puso en contra de él. Se pasó por pruebas muy duras. La vida de David es una vida de éxito, una vida de logros, pero también una vida de errores y una vida de sufrimiento. Y es muy parecida a la vida nuestra, la vida real. A veces queremos una vida en sueños. Y como dije antes, parte de la vida es el dolor, es el sufrimiento, es el esfuerzo, es la perseverancia, para que Dios pueda lograr a través de nosotros todo aquello para lo que nos creó. Y por último, Pablo sufrió persecuciones y castigos tremendos. En la Biblia dice que Pablo narra sobre sí mismo en 2 Corintios 11:24, y le dice, ¿ustedes creen que han sufrido? ¿Ustedes creen que son más fieles que yo? Bueno, les voy a contar una cosa. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense ustedes qué miedo. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto fue lo que Pablo tuvo que pasar. De hecho, cuando Jesús manda a Zacarías a que ore por Pablo para que vuelva a ver cuando se le presentó Jesús a él, le dice, es necesario que él sepa cuánto va a sufrir por mi reino. Pablo hizo este cambio, Dios buscó una persona con ese carácter, un carácter radical, un carácter impresionante. Condiciones. Hay sufrimientos que nos despiertan y vamos a seguir hablando de eso en un momento.
Entonces, tu ciclo de cada victoria, no es que es una victoria de tu vida, de cada victoria, primero empieza con un sueño de parte de Dios. Segundo, viene una prueba de tu carácter. Y tercero, ¿qué es lo que viene cuando tú pasas esa prueba? Bueno, viene una victoria sobrenatural. Abraham, después que tenía 100 años, nació Isaac. Fue el padre de la fe, el patriarca más importante, probablemente uno de los más importantes del pueblo judío y de nosotros los cristianos. Y además fue el padre de la fe y el padre del pueblo judío. Ahora se considera que a través de él nació la nación de judía, la nación de Israel. A su nieto Jacob es a quien Dios le da el nombre de Israel. Entonces lo que Dios le dijo, de tu vientre saldrán príncipes, saldrán reyes, se cumplió en él. Con José, mentiramente salió de la prisión y fue directo a ser el segundo a Faraón. Y no solamente eso, sino que salvó el mundo del hambre que había. O sea, Dios lo usó. No se trataba de un sueño imposible solo porque él quería lograr un sueño imposible. Se trataba de que Dios tenía que pasar por todo ese proceso tan rudo para lograr algo muy grande. Iba a salvar no solamente al pueblo de Egipto, a salvar a la humanidad con el alimento. Se enriqueció el pueblo de Egipto, que era el que tuvo alimento a través de él, pero la gente de todas las regiones cercanas iban a Egipto y lejanas, iban a Egipto a adquirir alimento. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces tú estás sufriendo una situación y tú dices, pero ¿por qué lo estoy pasando? Bueno, no se trata siempre de ti, es que Dios está usando para algo más grande. Y por eso yo pienso que pasar por pruebas grandes es un acto de fe de Dios en nosotros. Te pongo una prueba grande porque confío en que vas a salir adelante y vas a lograr ese sueño imposible que Dios pone en su corazón primero y vas a alcanzar esa victoria sobrenatural. David mató a Goliat, ¿verdad? Perdón, se me pasó Moisés hizo milagros que impresionantes, sacaba agua de la piedra, trajo maná del cielo, trajo tórtolas o animales para que ellos comieran, hizo las 10 plagas de Egipto, se le abrió el mar enfrente, o sea, él hizo milagros todos los días y dice la palabra que veía a Dios cara a cara. O sea que Moisés, en la victoria sobrenatural, así como fueron 40 años de sufrimiento en el desierto, fueron 40 años de maravilla lo siguiente. Él vivió 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 años como un príncipe, los segundos 40 años como un pastor y sus terceros 40 años como un profeta, ¿verdad? Que veía a Dios cara a cara. Y aún a los 120 años cuando murió, dice que su vigor estaba intacto y que sus ojos no se habían oscurecido. Eso es el poder de pasar por una gran prueba, la misión tan grande que tenía Moisés. Entonces, si tú estás pasando por una prueba, pregúntate, ¿para qué estoy pasando esta prueba? Porque a lo mejor hay una misión muy grande. Y mientras tú estás enfocado en el problema y salir de él, Dios quiere que trabajes en otras áreas a lo mejor para que logres tu objetivo. Como ya mencioné, ¿cuál era la victoria de David? Bueno, David venció a Goliat, David venció a cantidad de enemigos. Y además David logró algo impresionante. David fue la figura mesiánica. La vida de David fue la imagen de Jesús. Por eso a Jesús le dicen hijo de David. 1000 años antes, cuando vemos el Salmo 22, por ejemplo, donde David tiene una visión clara de la crucifixión de Jesús, vemos que Jesús usa las mismas palabras, las mismas que vio David 1000 años antes y lo escribió en el Salmo 22 y en otros lugares, lo tenía David, lo vivió Jesucristo 1000 años después. Entonces, el logro más grande de la vida, aparte de las victorias, aparte de su éxito, aparte de la honra, aparte de las cosas maravillosas que hizo, también estaba en darnos un anticipo, y sobre todo el pueblo de Israel, que antes de llegar a Cristo, de cómo sería Jesús. Imagínate el honor que Dios te use como ejemplo del que va a venir. Imagínate el honor, nuevamente el privilegio de que alguien te diga que Jesús es hijo tuyo, que digan Jesús, hijo de David. Así habrá sido este hombre extraordinario. Y por último, Pablo. Bueno, ¿cuál fue el logro de Pablo? Bueno, aparte de que hizo milagros, hizo maravillas, con sus sombras sanaba enfermos, le quitaban un pedazo, algo de su ropa, las toallas que usó y con eso sanaban enfermos. Él escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Y claramente, a pesar de que los otros apóstoles, y que eran apóstoles como Pedro, como Juan, y caminaron con Jesús, Pablo, que no caminó con Jesús justamente por ese carácter ortodoxo y tan radical que él tenía, terminó siendo más que todos los demás. Y claramente en el Nuevo Testamento, la figura más importante después de Jesús es Pablo. Entonces, ese fue su gran milagro. Y también vemos, entonces, esta es la tercera parte. Primero tienes un sueño imposible o muy difícil, una prueba de tu carácter y una victoria sobrenatural. Pero cuando tú ves la victoria sobrenatural y ves la persona que tuvo, ves que reaccionan diferente, que no están tan impactados. ¿Por qué? Están humillados. Tienen un corazón más humilde ahora. Están
estas personas fueron transformadas. Entonces tú puedes ver una de las muestras de que tú tuviste éxito en tu prueba de carácter para lograr tu victoria es que has sido transformado. Dios quiere transformarte. Por ejemplo, Lot. Vemos a Lot vemos a Abraham que tuvo cuidado de su sobrino Lot. A pesar de que Lot no lo honraba demasiado. Vemos que Abraham intercedió por Sodoma, porque ahí estaba su sobrino. O sea, Abraham en un momento fue y atacó a la gente de Sodoma para recuperar a su sobrino y a su familia y a sus enseres y a un montón de gente más. Vemos que el corazón de Abraham, que no era un guerrero y no era necesariamente un intercesor, se convirtió en eso después de esta prueba. Porque las pruebas nos transforman. Y no digo después de la prueba, sino en el proceso. En el mismo proceso de la prueba, nosotros vamos a estar transformados. La Biblia dice, en tercera de Juan 2.2, dice, en tercera de Juan 2.2, o 1.2, dice, amado, yo deseo que tú tengas salud y que prosperes en todas las cosas según prospera tu alma. Si tu alma prospera, Dios te puede dar todo. Entonces, en el proceso de la prueba, lo que está pasando es que tu alma está prosperando. Tu alma está prosperando, tu alma está siendo transformada. Entonces, eso es lo que permite que tú te ensanches, que tú te estires, que tú vayas más lejos y logres tu victoria sobrenatural. En el caso de José vemos que después de todo lo que pasó, José, toda la traición de sus hermanos y todo lo que sufrió debido a eso, él entendió que fue un plan de Dios. Y cuando sus hermanos llegaron hasta su propio palacio a pedir comida porque estaban muriéndose de hambre, él primero estaba en shock, estaba resentido, pero después entendió que era un plan de Dios y los perdonó. Y después se trajo a su familia a vivir a Egipto, de hecho. Y después que viene un rey que no conoce a José, es que empieza la esclavitud de la cual Moisés lo sacaría. Entonces, José es el bisnieto de Abraham y realmente fue maravilloso cuando él pudo perdonar a sus hermanos, cuando pudo traer a su papá y ellos pudieron comenzar una vida en Egipto. Su corazón había sido sanado, a pesar de la traición, a pesar del sufrimiento, él vio la mano de Dios y fue transformado. Con Moisés, como les dije, 400 años después, o 430 años después, Moisés llega. ¿Y qué pasa con Moisés? En un momento, la Biblia dice en Números 12 que era el hombre más manso que había en toda la tierra. Este hombre que mató a un egipcio porque era el príncipe a los 40 años, a los 80 años era completamente manso. Ahora estaba listo para cumplir, para que ser instrumento de Dios, no para ser él el que guiara, sino para ser un instrumento de Dios. Ahora él estaba cumpliendo su objetivo, pero su carácter había cambiado. Lo vemos cuando su hermana María y su hermano Aarón murmuran sobre él y Dios se presenta enojado, incluso le causa lepra a la mujer. Él no dijo, bien hecho por estar murmurando sobre mí, sino al contrario, se puso a clamarle a Dios que sanara a su hermana. En una oportunidad, Dios se enoja y dice, ¿sabes qué, Moisés? Voy a destruir este pueblo y te pondré sobre un pueblo más fuerte que este. Y la reacción de Moisés fue, Señor, no hagas tal cosa, no permitas que tal cosa ocurra. ¿Por qué? Porque era un hombre con un corazón manso, había sido completamente transformado en el dolor del desierto. Imagina que tú has tenido toda la educación, la riqueza, la alimentación, los trajes, los gustos, el lujo, la música, el estatus, como de tus primeros 40 años de vida y pasar los segundos 40 cuidando unas ovejas apestosas en el desierto y ves ahí a tus hijos crecer. Otro se hubiera vuelto una persona completamente amargada, pero no fue así. Él pasó por un proceso, quizás se quejó, no sabemos, pero el punto es que después de otros 40 años de dolor, él estaba listo para hacer algo mucho más grande que lo que él había pensado. Ahora vería a Dios cara a cara. Si tu prueba es muy grande, tú dices, esto no se termina nunca, no digas, Señor, ¿por qué no? Es que Dios te está considerando suficientemente fuerte, suficientemente capaz, suficientemente fiel para seguirte estirando, para llevarte a algo mucho más grande. Dios no es un Dios que haga daño, Dios no te prueba para hacerte daño, Dios te prueba porque sus pruebas son escalones para sacar lo mejor de ti. David perdonó la vida de Saúl 2 veces, cuando pudo haberlo matado, pero estaba persiguiendo. Eso significa que tenía dominio propio, que había sido transformado. Hubiera sido muy fácil decir, mira, este me está atacando, somos guerreros, te atrapé, te mato, pero 2 veces tuve la oportunidad súper fácil de matarlo y no lo hizo. A Nabal, uno que no le quiso ayudar, él iba a ir a destruirlo y se le presentó la esposa Abigail y oró, y le pidió que no lo hiciera y él se calmó y se regresó. Al hijo de Jonatán, Mefiboset, le prometió que lo cuidaría y lo cuidó. Un chico lisiado lo tenía todos los días en la mesa del rey. Eso demuestra que
Bueno, el corazón de David fue espectacular. Por algo Dios decía que tenía un corazón conforme al de él, al de Dios. Imagínense que Dios diga eso de ti. Realmente David es un personaje extraordinario, que creo que desde pequeño tenía ese corazón, pero sin embargo vemos que hubo una transformación muy grande en todo el proceso que vivió. Ese sufrimiento, esas dificultades fueron de bendición para él, para su objetivo, para su ministerio y para lo que Dios haría a través de él. Y en el caso de Pablo, pues vemos un Pablo que después que sufrió tanto, como les acabo de leer, habla de los versos del amor. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no odies. La única solución es el amor. Este es el corazón de Pablo. Lo sabemos que todo el mundo tiene, todo el mundo no, el ciclo de una victoria, la batalla. Cuando estés en medio de la batalla, ubícate en dónde estás. A lo mejor tienes un sueño grande, un sueño imposible. Vas a pasar por un tiempo de prueba y de carácter, donde vas a ser transformado o transformada, y después de eso vas a tener tu victoria. Mientras más grande sea la transformación, más impacto. Mientras más grande sea la prueba, más dura va a ser, más tiempo quizá más. Pero que eso no te desanime, sino que eso te fortalezca para decir, wow, si con una prueba pequeña pasa tal cosa, mete con esta grande, ¿cómo será el tamaño de la bendición? ¿Cómo será el tamaño del honor que voy a recibir después que sea humillado por la prueba? Porque la Biblia dice que la humillación precede al honor. Primero a veces tenemos que humillarnos, tenemos que ser humildes para que Dios nos pueda colocar donde Él quiere ponernos. Y tenemos, por supuesto, el ejemplo más grande de todos, el más hermoso, que es nuestro Señor Jesús. ¿Cuál era el sueño del Señor Jesús? Salvar a toda la humanidad. Ese era el sueño de su corazón. ¿Cuál fue la prueba de su carácter? Bueno, una vida perfecta, una vida sin pecado, aunque estuvo tentado en todas las cosas, dice la Biblia. Hay personas que piensan que la vida de Jesús fue fácil, que solamente fue la cruz. No. Su juventud, su adolescencia, obedeciendo a sus padres, caminando en santidad, siendo tentado en todas las cosas, pero él perseveró. Y por supuesto, en la misma cruz vemos pidiéndole antes de la cruz, pidiendo que esa copa sea apartada, pero que se haga la voluntad del Padre. Entonces Jesús nos demuestra el extremo del carácter dispuesto. Dice la Biblia que puso su rostro como un pedernal, que no apartó su cara de los puñetazos y de los que arrancaban su barba y de los escupitajos, ¿verdad? Entonces vemos que tenía una decisión tan grande para salvarte a ti y para salvarme a mí, que nada podía detenerlo. Ahora, ¿cuál fue en él no hubo transformación porque él es Dios. Él no fue que pasó por un proceso y fue cambiando porque él era el Hijo de Dios. Él es Dios en la tierra. Fue Dios en la tierra encarnado, pero es el Hijo de Dios. Sin embargo, vemos que él dice que en Mateo 11 que él es manso y humilde de corazón. El Dios todopoderoso, el que podía haber llamado, como él mismo dijo, 12 legiones de ángeles para que lo defendieran, el que pudo haberse bajado de la cruz, el que pudo haber dicho, séquense y secar a todos los fariseos y a todos sus enemigos, el que pudo haber hecho lo que hubiera querido hacer, porque él es la palabra, con él se creó el universo, imagínense. Él se quedó en esa cruz. Pero eso, y en esa cruz que nos demuestra su corazón humilde, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso nos demuestra el corazón de Jesús, que es el único que tendría la capacidad de superar semejante prueba. Pero ¿qué pasó después de la prueba? Resurrección. Venció a la carne, venció al mundo, venció a Satanás y venció a la muerte y está ahora a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Entonces la victoria más extraordinaria, el ciclo de la victoria de Jesús es el más grande de todos. Nosotros no podemos llegar a ese nivel porque no somos como Él, pero deberíamos vivir cada día tratando de parecernos un poco más a Él. Así que yo te animo, donde sea que estés tú en este momento, en este ciclo, ten fe, persevera, resiste, ve, pregúntate para qué, porque pareciera que es la actitud lo que lo ordinario nos lleva a lograr lo extraordinario. O sea, no es que tú tengas que hacer grandes cosas, es perseverar, es seguir creyendo, seguir parando temprano, es seguir estudiando la Biblia, seguir viviendo por principios. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir viviendo, creyendo en medio de las pruebas y de las dificultades? ¿Cómo podemos soportar la incertidumbre cuando todo parece apuntar hacia lo contrario? Bueno, es con este ciclo que tenemos que entender. Que hay un ciclo para todo. Salomón decía, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para estar vivos y festejar, un tiempo para estar de duelo. Y lo vemos en la vida de Elías, de Eliseo, de Ezequías, de Josafat, de Sansón mismo, de Esther, de Ruth, de Rahab, de Josué, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Tomás. Todos los personajes importantes en la Biblia pasaron por este ciclo. Un sueño grande, una misión grande,
aunque ellos mismos no la conocieran al principio. A lo mejor tú estás trabajando para una misión que tú todavía no conoces, como los apóstoles. Te voy a ser pescador de hombres. Y Pedro dijo, ¿qué será eso de ser pescador de hombres? Después lo entiendes. Segundo, viene una prueba de tu carácter. Y la prueba es fuerte según lo que se requiera de ti. Pero tercero, cómo vas a ser transformada, cómo vas a ser transformado en este proceso, va a tener una victoria realmente sobrenatural. No tener pruebas, pedirle a Dios, no quiero tener más pruebas, es como que un atleta le diga a su coach, no quiero entrenar más. Bueno, no tengo más pruebas, no entreno más, significa mi carrera se acabó, no puedo avanzar más, porque como un atleta no va a entrenar, como un soldado no va a practicar. Si yo soy un soldado pero no hago ejercicio, no me preocupo, pero yo sé que no. El problema es que tú y yo queremos comodidad, queremos tener paz, pero Dios no está interesado en tu comodidad ni en mi paz. Dios está interesado en nuestro propósito. Dios está interesado en nuestro propósito. Y recuerda lo que te dije ahora, Dios nos hace, las pruebas hacen que prospere nuestra alma. El dolor, voy a decir esto, pero es la verdad, el dolor trae transformación. Hay un síndrome que se llama síndrome de Riley-Day, que también se conoce como desautonomía. Y es una enfermedad, un síndrome que tiene una microfracción de la humanidad, 1 por cada 10 millones de personas o algo así. Son personas que tienen una afección nerviosa que no sienten el dolor. No es que tengan alto el umbral del dolor, es que no sienten nada de dolor. Le pones la mano en fuego, le pones fuego en la mano y ellos ven y la mano se les está quemando y ellos no reaccionan, no les duele. Eso no es bueno. Si tú quitas el dolor de tu vida, te vas a morir porque el dolor te es una alerta, el dolor te avisa. El dolor te advierte que algo no está bien. A veces el dolor físico, el dolor emocional nos despierta. Yo tengo una amiga muy querida a la que una vez le prediqué, la conocí cuando le acababa, 3 días después de que le diagnosticaron cáncer de mama y estaba en shock y le testifiqué de Dios y aceptó a Cristo y empezamos un proceso de administración en mi grupo para vivir. Y pasó un año en eso y cuando cumplió un año, yo grabé un video de ella donde ella reconoció que lo mejor, mi pregunta fue esta, le dije, si tú pudieras retroceder un año y pudiera venir ese médico, tú pudieras escoger, Dios te diera la oportunidad de decidir, y el médico llega, el médico dice, pasa por la misma historia, o el médico dice, ¿sabes qué? No pasó nada, y borras todo esto de tu historia, ¿qué escogerías? Y su respuesta fue, con toda seguridad, escogería pasar por lo mismo, porque este dolor ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Me reconcilié con mis padres, me reconcilié con Dios, me reconcilié conmigo misma, los conozco a ustedes, tengo más amigos que antes, conozco mi propia valía. Entonces su vida fue transformada para bien a través del dolor. El dolor es un wake-up call, una llamada al despertar a veces. Y a veces estamos tan dormidos que la necesitamos. Y en Hebreos 12:3 nos dice que cuando tengamos tanta conflicto, tanta batalla, tanta oposición, recordemos de Jesús. Hebreos 12:3 dice, considerad que Él, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, considera todo lo que sufrió Jesús y aún en la cruz estaba diciendo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él mantenía su visión en lo grande, mantenía su visión en el propósito. Entonces, tenemos que vivir así. La prueba no es tan importante si tú sabes que tiene un propósito, si tú entiendes que Dios tiene algo grande para ti, que Él es fiel, que es verdadero, que Él te va a cuidar, que Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú puedes estar tranquilo, tranquila en medio de la prueba. De hecho, no pidiendo que te saquen de la prueba, sino pidiendo que la puedas superar, que seas transformado, que seas prosperado en ese proceso, que según prospere tu alma. Por eso, y por último, Pablo nos dice en Gálatas 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Sin pruebas no vamos a lograr nuestro propósito ni nuestro potencial. Y es importante ser transformados y no cambiar nuestra esencia. De hecho, yo había pensado ponerle este mensaje en vez del ciclo de tu victoria, le había pensado ponerle alma prosperada, prueba superada. Pero me gustó tanto el nombre, pero ese es el mensaje central. Si tú superas, si tu alma es prosperada, si tu prueba es superada, el alma va a ser, si el alma es prosperada, tu prueba será superada. Es un ciclo, ¿verdad? Donde uno ayuda al otro. Entonces te animo a perseverar en las pruebas, te animo a resistir, a no cambiar tu esencia en medio de ellas. Recuerda que si el alma es prosperada, es porque la prueba va o fue superada. Este fue Eduardo Villegas y este fue en tu programa Para Vivir por tu emisora Busco en Ti.